Buenos días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, benditos de Dios, amados del Padre. Damos gracias a Dios por este día, jueves 22 de agosto, año 2024. Vamos al devocional del día de hoy, la Iglesia Gloriosa. Estamos compartiendo este libro. Ya vimos en el versículo 10 de Hebreos, porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria. Ser para Él significa ser destinado a Él. Ser por medio de Él significa ser por Él. Alabado sea Dios. Él no ha cambiado su propósito de la creación. Lo que Dios determinó en la creación sigue siendo su propósito después de la caída del hombre. En la redención su propósito permanece igual. Dios no cambió su propósito por causa de la caída del hombre. Él está introduciendo muchos hijos en la gloria. Él está glorificando muchos hijos. Dios se propuso ganar un grupo de hombres nuevos que tuviesen la imagen y semejanza de su Hijo. Puesto que el Señor Jesús representa al hombre, el resto será semejante a lo que Él es y entrarán con Él en la gloria. ¿Cómo se va a cumplir eso? El versículo 11 dice: porque todos, así que el que santifica como los que son santificados, de uno son. ¿Quién es el que santifica? Es el Señor Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Somos nosotros. Podemos leer el versículo de esta manera: porque todos así Jesús que santifica como nosotros los que somos santificados, de uno somos. El Señor Jesús y nosotros somos engendrados del mismo Padre. Todos tenemos nuestro origen en la misma fuente y tenemos la misma vida. Tenemos el mismo Espíritu que mora en nosotros y el mismo Dios, quien es nuestro Señor y nuestro Padre, por lo cual nos avergüenza en llamarlos hermanos. El sujeto del verbo avergonzarse se refiere, es nuestro Señor Jesús, y a los finales del verbo llamar se refiere a nosotros. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos porque Él es el Padre y nosotros también somos del Padre. Somos los muchos hijos de Dios, lo cual dará por resultado final el hecho de que seremos introducidos por Dios en la gloria. La redención no cambió el propósito de Dios, por el contrario, cumplió el propósito que no se llevó a cabo en la creación. El propósito original de Dios consistía en que el hombre tuviese dominio, especialmente sobre la tierra, pero lamentablemente el hombre fracasó. No obstante, no se acabó todo con el fracaso del primer hombre. Lo que Dios no logró con el primer hombre, Adán, lo conseguirá con el segundo hombre, Cristo. El nacimiento de suma importancia tuvo lugar en Belén, porque Dios mandó que el hombre tuviera dominio y restaurara la tierra, porque Dios determinó que el hombre destruiría a la criatura Satanás. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús vino y se hizo hombre. Lo hizo a propósito y se hizo un verdadero hombre. El primer hombre no cumplió el propósito de Dios, por el contrario, pecó y cayó. No solamente faltó en su comisión de restaurar la tierra, sino que fue capturado por Satanás. Él no solo faltó en su encargo de gobernar, sino que fue sometido bajo el poder de Satanás. Génesis 2 dice que el hombre fue hecho del polvo y Génesis 3 indica que el polvo fue el alimento de la serpiente. Esto significa que el hombre caído se convirtió en el alimento de Satanás. ¡Wow! El hombre ya no podía vencer a Satanás, estaba acabado. ¿Qué se podía hacer? ¿Significa eso que Dios nunca podría cumplir su propósito eterno? ¿Que Él no podría lograr lo que buscaba? ¿Significa eso que Dios jamás podría restaurar la tierra? No. Él mandó a su Hijo para que se hiciera hombre. El Señor Jesús es verdaderamente Dios, pero Él también es verdaderamente hombre. En todo el mundo existe por lo menos un hombre que escoge a Dios. Una persona que puede decir: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. En otras palabras, en el Señor Jesús no existe nada del príncipe de este mundo. Debemos observar con mucho cuidado que el Señor Jesús no vino a este mundo para ser Dios, sino para ser hombre. Dios necesitaba un hombre. Si Dios mismo se hubiera enfrentado a Satanás, habría sido muy fácil. Satanás caería en ese instante. Pero Dios no lo quería hacer él mismo. Él quería que el hombre se enfrentara a Satanás. Él deseaba que la criatura venciera a la criatura.
Cuando el Señor Jesús se hizo hombre, Él conoció la tentación como hombre y pasó por todas las experiencias humanas. Este hombre conquistó, este hombre fue victorioso. Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús fue coronado de gloria y de honra. Hebreos 2:9. Él fue glorificado. Él no vino para recibir la gloria como Dios, sino para obtener gloria como hombre. No decimos que no tenía la gloria de Dios, pero Hebreos 2 no se refiere a la gloria que él poseía como Dios. Se refiere a Jesús, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte. Jesús fue coronado de gloria y de honra. Nuestro Señor ascendió como hombre, ahora está en los cielos como hombre. Un hombre está a la diestra de Dios. En el futuro habrá muchos hombres ahí. Hoy en día un hombre está sentado sobre el trono. Un día habrá muchos hombres sentados sobre el trono. Esto se cumplirá ciertamente. Cuando el Señor Jesús fue resucitado, Él impartió su vida a nosotros. Cuando creemos en Él, recibimos su vida. Todos somos hechos hijos de Dios y como tales todos pertenecemos a Dios, para tener esta vida dentro de nosotros. Podemos como hombres recibir de Dios el encargo de llevar a cabo su propósito. Por consiguiente, se dice que Él introducirá a muchos hijos en la gloria. Tener dominio equivale a ser glorificado y ser glorificado equivale a tener dominio. Cuando los muchos hijos obtengan autoridad y restauren la tierra, entonces será introducidos triunfalmente en la gloria. Nunca debemos suponer que el propósito de Dios consiste simplemente en salvarnos del infierno para que disfrutemos de las bendiciones del cielo. Debemos recordar que Dios deseó que el hombre siga a su Hijo en el ejercicio de su autoridad en la tierra. Dios quiere cumplir algo, pero Él no lo hará por sí mismo. Él desea que nosotros lo hagamos. Cuando lo hagamos, entonces Dios habrá cumplido su propósito. Dios desea obtener un grupo de hombres que hagan su obra aquí en la tierra, a fin de que Dios tenga dominio sobre la tierra por medio del hombre. La relación entre la redención y la creación. Debemos fijarnos bien en la relación entre la redención y la creación. No deberíamos pensar que la Biblia no habla más que de la redención. Damos gracias a Dios porque además de la redención tenemos también la creación. El deseo del corazón de Dios es expresado en la creación. La meta de Dios, su plan y su voluntad predeterminada se dieron a conocer en su creación. La creación revela el propósito eterno de Dios, nos muestra lo que Dios quiere realmente. La redención no puede ocupar un lugar más elevado que el de la creación. ¿Qué es la redención? La redención recobra lo que Dios no consiguió por medio de la creación. La redención no trae nada nuevo, solo nos restaura lo que ya es nuestro. Mediante la redención, Dios cumple su propósito en la creación. Redimir significa restaurar y recobrar. Crear significa determinar e iniciar. La redención es algo que viene después, para que se cumpla el propósito de Dios en la creación. Oh, que los hijos del Señor no menosprecien la creación, pensando que la redención no es todo. La redención está relacionada con nosotros, nos beneficia al salvarnos y al traernos vida eterna. Pero la creación está relacionada con Dios y con la obra de Dios. Nuestra relación con la redención beneficia al hombre, y mientras que nuestra relación con la creación beneficia la economía de Dios, que Dios haga algo nuevo en la tierra para que el hombre no dé énfasis solamente en el Evangelio, sino que vaya más allá y se ocupe de la obra de Dios, de los asuntos de Dios y del plan de Dios. De hecho, nuestra predicación del Evangelio debería llevarse a cabo con miras a devolver la tierra a Dios. Debemos exhibir el triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. Si no fuéramos cristianos ya sería otro asunto, pero cuando llegamos a ser cristianos no deberíamos recibir solamente el beneficio de la redención, sino cumplir también el propósito de Dios en la creación. Sin redención jamás podríamos relacionarnos con Dios. Pero una vez salvos debemos ofrecernos a Dios para que se logre la meta por la cual Él creó al hombre. Si solo prestamos atención al Evangelio, perdemos la mitad de la meta. Dios requiere que la otra mitad, que el hombre tenga dominio sobre la tierra para Él y no permita que Satanás quede más tiempo aquí. Esta mitad se requiere también de la iglesia. Hebreos 2 nos muestra que la redención no solamente sirve para perdonar los pecados a fin de que el hombre pueda ser salvo, sino también para restaurar al hombre y volverlo al propósito de la creación. Hasta ahí el día de hoy.